Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy día vamos a continuar con nuestro curso de Bootstrap y nos toca el apartado de alineamiento. Esto lo realiza a través de Flexbox. ¿Y qué es Flexbox? En la descripción les voy a dejar un video porque yo trato específicamente qué es Flexbox y cómo funciona. Así que te recomiendo que pases por ahí porque este apartado se te va a hacer muy fácil si tú ya conoces cómo se alinean los elementos a través de Flexbox. Bueno, tenemos nuestro documento base. Tenemos algunos estilos que ya los habíamos visto en la práctica. ¿Cómo empezábamos entonces nosotros a crear columnas y filas? Tendríamos que hacerlo dentro de un contenedor. Y a este le vamos a agregar una fila. Ahora voy a agregar unas 6 columnas. Y cada columna va a tener una medida de 1. Entonces lo voy a multiplicar por 6 y a cada una de estas les voy a colocar su respectivo número. Muy bien, esto lo voy a guardar y visualicemos en nuestro navegador. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le vamos a agregar el borde. Vamos a guardar y visualicemos. Ahí tenemos cada una de nuestras columnas realizadas. Para ver el primer ejemplo, que es posicionar verticalmente hacia arriba, al medio o abajo dentro de una misma fila, tenemos que ponerle una altura. Para eso, al color 4, que se lo voy a aplicar a la fila, recuerden, a la fila, le voy a agregar un alto. En este caso el alto va a ser de 500 píxeles. Guardamos y visualizamos y podrán ver que nuestro primer alineamiento es por defecto en la parte superior, que en este caso no sería necesario agregar Align Items Start. Pero vamos a ver el ejemplo de cómo alinear nuestras columnas en la parte central. Para eso tenemos que agregar Align Item Center. Voy a copiarlo y lo vamos a pegar. Recuerden, estamos trabajando un alineamiento vertical y estamos trabajando sobre el row. A cada una de las columnas le voy a agregar un color también, que en este caso va a ser el color 3. Ahora sí vamos a poder distinguirlo mejor. Entonces lo único que hicimos hasta el momento fue agregar clases y además ver el primer elemento, que es alineamiento central. Lo guardamos y lo visualizamos. Podemos ver que ahora ya no está en la parte superior, sino que está centrado verticalmente. Esto, hacerlo con CSS sin Flexbox, era prácticamente imposible y teníamos que estar diciéndole que el top fuera de tantos píxeles, pero nunca nos iba a quedar central. Esa es una de las ventajas de trabajar con Flexbox porque es realmente sencillísimo. Si ustedes vieron el apartado de Flexbox, puede que este capítulo les suene repetido, pero es para que lo veamos cómo lo está tratando Bootstrap. Si seguimos bajando, bueno, obviamente ustedes pueden colocar alineamientos centrales y también hacia abajo, y el de arriba, como ya lo habíamos comentado, lo deja por defecto, lo tiene configurado ya. Si seguimos bajando, podemos ver que ahora las columnas, o sea que cada uno de estos cuadritos, nosotros lo podríamos posicionar centrados o bien hacia abajo. Si nosotros quisiéramos que la última columna estuviera hacia abajo, le voy a agregar Align Self a la columna número 6. Lo voy a guardar y lo vamos a visualizar. Verán que mágicamente solo una columna baja hacia el final. Y lo mismo podríamos hacer con la primera, pero en este caso le podríamos poner Start. Voy a guardar y vamos a actualizar. ¿Ven lo sencillo que es el alineamiento vertical? Bueno, ahora pasemos entonces al alineamiento horizontal. Como se podrán imaginar, es prácticamente lo mismo. En este caso nosotros habíamos dicho que todo se mostrara en el centro. Bueno, tenemos estas columnas que se están escapando, pero originalmente todo se muestra en el centro de este cuadrado. Ahora, si nosotros quisiéramos que horizontalmente estuviera en el centro, también lo podríamos hacer. Y aquí Bootstrap nos dice que tenemos que ocupar la siguiente clase, que en este caso es Justify Content Center. Esto también se aplica al row. También entonces lo vamos a aplicar, lo vamos a guardar y lo vamos a actualizar. Ahí ya ven que el alineamiento horizontal se ha hecho centrado. Si les está enredando un poquito ver esto hacia arriba, esto hacia abajo, simplemente tenemos que sacar las clases. En este caso podemos sacar la clase End, podemos sacar la clase Start. Y si yo esto lo guardo y lo actualizo, ahora ya ven que
tenemos un elemento centrado tanto horizontal como verticalmente. Amigos míos, créanme que esto era pero muchos códigos antes y ahora son solo simples líneas de comando y me parece extraordinario. Bueno, lo mismo podrían hacer, ponerlo al principio, que es lo que es la configuración por defecto, ponerlo al final y aquí tenemos algunas separaciones. Esto es algo nuevo, pero en realidad es lo mismo que Flexbox. Simplemente le estamos diciendo que tenga un content arrow, lo que va a generar un espacio tanto al principio, al medio y al final. Y con el content between nos separa las columnas pero no nos deja un margen. Veamos este último porque es bastante interesante. Podemos ver que ahora todas nuestras columnitas están una al lado del otro. Si nosotros aplicamos justify content between, podrán ver que podemos combinar una y otra, eso no hay limitaciones. Lo actualizamos y ahora todas nuestras columnas están separadas del mismo espacio pero sin un margen. ¿Se imaginan que el content arrow lo único que hace, vamos a también ocuparlo, es generar un margen también al final? Estos dos no se pueden ocupar juntos porque obviamente sería un desastre. Entonces lo vamos a actualizar y ahí está. Ahora sí se genera un margen en los costados. Obviamente su elección cuál es la que van a ocupar para el diseño web. Ahora vamos a trabajar con el orden de las columnas. Flexbox esto también lo incorpora, por lo tanto Bootstrap lo utiliza y simplemente podríamos, por ejemplo, decir que una cierta columna se muestre primero que la otra. Veamos que la 5 estuviera donde está la posición número 1. Si lo podemos hacer y lo hacemos con Flex Fits. Vamos a guardar y vamos a actualizar. Ahora verán que todo parte desde el número 5, después empieza el 1, el 2 y sigue su orden natural. Esto nosotros en Flexbox también lo podíamos hacer, la única diferencia es que le poníamos números. Por ejemplo, le decíamos orden 1, orden 2, 3, así para cada uno de los elementos. A veces es necesario ordenar nuestros elementos y a veces no tanto. Todo depende del diseño que estemos desarrollando. Tenemos maneras también de ocultar algunas columnas. Y esto puede parecer interesante porque a veces queremos generar espacios adicionales y con las configuraciones normales quizás no la podríamos hacer. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, se ocupa el offset MD. Y en este caso el 3 es que está ocupando 3 espacios ocultos. Esto lo sitúa hacia el lado izquierdo. Voy a copiar esto y vamos a hacer un ejemplo. En el número 3 voy a ocultar 3 elementos. Esto visualmente es mucho más fácil de entenderlo. Se lo voy a aplicar y lo vamos a actualizar. Ahora tenemos 3 cuadraditos acá al medio invisibles y se están aplicando al lado izquierdo del número 3. Si ustedes quieren hacer ya diseños un poco más complejos, esta es una de las herramientas. Finalmente en este apartado te quiero comentar que nosotros podemos hacer filas y dentro de esas filas podemos colocar otras filas y dentro de esas mismas filas podemos colocar columnas y dentro de una misma columna podemos colocar otra fila, pero esto ya empieza a ser diseños realmente complejos. Veamos un ejemplo. En el número 1, que es la columna número 1, vamos a agregar otra fila. Perfecto. Y a esta fila le vamos a agregar 3 columnas. Le voy a colocar el título de sub 1, sub 2 y sub 3. Vamos a agregarle un colorcito para que se pueda distinguir. Lo vamos a guardar y lo vamos a visualizar. El resultado es que tenemos una columna y dentro de la misma columna tenemos una fila con 3 columnas más. Como aquí yo le puse colon 1, lo vamos a sacar el 1 para que sea automático. Perdón, ¿dónde estábamos trabajando? Acá. En el 1 vamos a quitar el el tamaño, que en ese caso estábamos ocupando un espacio y se lo voy a dejar en automático. Voy a guardar y ahora sí. Ahora se entiende un poco mejor. Tenemos la columna 1 y dentro de esta columna 1 hicimos una fila, que es lo que se ve en naranja. Y además, dentro de esa misma fila pusimos 3 columnas más. Esto es lo que quería tratar de explicar, que aquí nosotros ya empezamos a hacer diseños altamente complejos y te puede enredar un poquito trabajar así, pero posiblemente en el diseño que vamos a desarrollar con la práctica de Bootstrap vamos a utilizar este elemento. Así que nada, espero que este video tutorial te haya gustado. Recuerda comentar si es que tienes alguna duda y no olvides suscribirte a este hermoso canal y compartirlo con tus amigos. Y darle me gusta, obvio. Nos vemos, cuídate, adiós.